Muy buenas a todos y a todas. Para cerrar el tema de parábola, de representación de parábola de manera eficiente, de manera rápida, sin complicarnos la vida con tablas de datos, os he creado aquí una tabla general donde aparecen todos los tipos de parábola. Todos. Aquí tenemos para A positivo, a mayor que cero, las que van para arriba, las felices. Y en la parte, bueno, en la parte de atrás no la tengo, tendría otra hoja igual, que la tenéis ahí en PDF, con K negativo. Si contamos hay 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cada cuadradito de esto va a ser una parábola. Está muy chiquitito, lo podéis ampliar, podéis vosotros coger 2 folios para cada una de estas páginas, hacerlo como os dé la gana. El caso es que quiero que tengáis las 13 de cada tipo. En total son 26 parábolas. Es decir, 26 parábolas, tipos de parábolas que nos podemos encontrar. Y tenemos que saber identificarlas en base a qué. En base no solamente a los valores de los coeficientes A, B y C, sino también del discriminante. Es decir, para yo identificar el tipo de parábola tengo que saber el signo. Tengo que conocer los signos de A, B y C. Hay veces que con eso es suficiente y otras veces voy a tener que añadir a eso el conocimiento del valor del discriminante. Es decir, B cuadrado menos 4AC, valor no, del signo. También del signo, ¿vale? Del signo, porque si tenemos que es cero, ni es positivo ni es negativo. Del signo también, ¿vale? Hay veces que con el A, B y C es suficiente y otras veces, por eso lo he puesto en rojo, que necesitamos también el discriminante. Es decir, la parte de dentro, el radicando, que aparece en la solución de la ecuación de segundo grado. ¿Esto por qué? Esto es porque os recuerdo que cuando yo convertía mi función en una ecuación de segundo grado, la convertía en una ecuación de segundo grado, ¿por qué? Porque quería calcular los puntos de corte con el eje X. Entonces aquí podíamos tener 3 posibilidades, ¿no? O teníamos ningún punto de corte, es decir, mi parábola estaba ahí arriba, ¿no? Vamos a poner caso A, en otra ocasión lo llamé de otra manera, este sería el caso A, y es que el discriminante aquí es negativo. Es decir, en este caso en el que no hay cortes, porque está por encima, mirando para arriba, es negativo. O también incluso podría estar así, ¿no? También es el caso A, ¿verdad? El caso B, ¿cuál sería? El caso B sería ese en el que hay un solo corte, ¿no? También podría estar mirando para abajo, ¿eh? El caso B es un solo corte. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ya que he puesto este a la izquierda, no pasa nada. No sé por qué lo he puesto en el centro. El caso B me queda para por eso. El caso B es que el discriminante es 0. Si el discriminante es 0, entonces tengo un solo corte. Y el caso C es aquel en el que, vamos a ponerlo aquí, hay 2 cortes. Podría ser así o podría ser así, ¿vale? El caso C es en el que el discriminante tenemos un valor positivo que son 2 cortes, ¿vale? Me he quedado un momento parado con esto, no sé por qué he hecho este cambio. Pero bueno, eso es lo de menos, porque esto es sucio, como otras veces he dicho, y aquí vamos a pasar ahora limpio las cosas. No voy a rellenar la tabla entera, ¿eh? Simplemente os voy a decir cómo se rellena. Me voy a fijar en algunas. Estáis viendo que aquí pone valores de discriminante, en algunos sí, en otros no. Por ejemplo, si la A es positiva, la B es positiva y la C es positiva, aquí me aparecen 3 casos. Pero si la A es positiva, mirad bien, ¿eh? Si la A es positiva, la B es positiva y la C es 0, solamente me aparece un caso. O si la C es negativa, un caso. Es decir, hay veces que te parecen 3 casos y otras veces que 1. Aquí 1, aquí 1. Aquí 1, aquí 1 y aquí 1. Aquí aparecen 3. Entonces, voy a hacer uno de cada. Lo primero que os digo es que el eje, vamos a pintarlo flojito siempre. Vamos a pintar las parábolas así, flojita aquí, el eje, ¿vale? Y le vamos a poner siempre una flecha para saber qué es el eje, para identificarlo. Porque cuando pintemos los ejes de coordenada, quiero decir, ¿eh? No el eje de la parábola. Porque cuando pintemos el eje de la parábola tendremos que diferenciarlo de alguna manera. Es muy habitual, os pasa habitualmente, y es normal, porque no lo habéis hecho nunca, que pintéis todas las líneas iguales. Si pintáis todas las líneas iguales, llega un momento que no se entiende nada. Con lo cual, ponemos flecha y así no nos liamos, ¿vale? Voy a hacer los primeros. Los 4 primeros, ¿vale? Los 4 primeros. Entonces, vamos a ir paso a paso. Voy a coger el papel en sucio de antes y vamos a ir paso a paso. En todos los casos estos, A es positivo. ¿Qué significa que A sea positivo? Que mi parábola va hacia arriba, ¿vale? B es positivo. B es positivo en este caso. En todos los que están aquí hay 5, ¿verdad? Vamos a numerarlo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, para B positivo tenemos 5 posibilidades.
¿Y esas 5 posibilidades de qué dependen? De la C. Bueno, pues primero vamos a ver qué tienen en común las 5. Las 5 tienen algo en común. ¿El qué? Pues el X del eje. Que el X del eje, como el X del eje es menos B partido 2A, sabemos dónde va a estar situado en los 5 casos. ¿Por qué? Porque si B es positivo, pongo un más arriba, y A es positivo, pongo un más abajo, ¿no? Son todos positivo entre positivo, es positivo, y por negativo, negativo. Es decir, en todos los casos, el eje es negativo. Es decir, ¿dónde está el eje? En todos los casos, a la izquierda. En todos los casos, mi eje va a estar a la izquierda. Entonces vamos a exagerarlo un poquito. Igual tenemos que borrar, el eje está aquí, en todos los casos, ¿lo veis? Aquí lo mismo, vamos a exagerarlo. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Incluso en este que no lo pinté antes. Eje de coordenadas, no hace falta que pongamos X, para pintar menos. Que pongamos la flecha es suficiente. Esto es cualitativo. Y aquí también está el eje. ¿Vale? Igual tengo que borrar algo para que me salga un poquito mejor. ¿Vale? Esos son en los 5 casos. Porque tienen en común que A es positivo y B es positivo. Vamos a ir discriminando, nunca mejor dicho, cada uno de estos 3 casos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a empezar por C positivo. No, me arrepiento. Vamos a empezar por C0. Y luego por C negativo y luego por C positivo. ¿Por qué digo me arrepiento? Porque el C positivo es el más difícil. Vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Entonces voy a repetirlo y es que A positivo es que va para arriba. B positivo unido a A positivo significa que va para arriba y mi eje está a la izquierda, ¿vale? Bien, pues bueno, vamos a hacer C0. ¿Qué ocurre si C es 0? Pues me están diciendo con C0 que tengo un punto de corte en el 0, 0, porque os recuerdo que el punto de corte con el eje Y coincidía con el número C, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar mi punto de corte? Aquí. ¿Lo veis o no? Ahí va a estar el punto de corte. Claro, si mi gráfica va para arriba y tenemos este punto de corte, pues la única posibilidad es que tengamos esto. No hay otra posibilidad. De tal manera que al final que me ha salido obligatoriamente un segundo punto de corte ahí. Y si tenemos 2 puntos de corte, el discriminante, ¿cómo es? Positivo por narices. Por eso os aparece aquí delta positivo. Es decir, este caso es este, ¿eh? A positivo, B positivo y C, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué me ha salido por narices sin que yo tenga que hacer nada? Que el delta es positivo, 2 cortes. Con lo cual me sale, como he dicho antes, tenemos que borrarlo mejor, ¿vale? Para que se quede más bonito. Aunque sea cualitativo, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Insisto que yo no voy a hacer la hoja entera, yo no voy a hacer las 26. Esto es una tarea que tenéis que hacer vosotros. Tenéis las soluciones. Y uno dice, bueno, pues lo copio. Bueno, pues si lo copias, me parece bien, no aprendes nada. Y el día que lo necesite, pues no sabrá cómo es. Me ha salido el corte 0, 0 y tengo aquí el eje. ¿Vale? Con lo cual, como va para arriba, me sale algo así. ¿Ves? Esto es lo que decía. Vamos a ver los distintos tipos de trazos para que quede muy claro. La parábola la pinto un poquito más fuerte, ¿lo veis? Está claro, ¿no? Voy a mirar yo en la cámara. Se ve perfectamente. La parábola la pinto un poquito más fuerte. Y pinto los puntos importantes, que sería S, S y S. Son los puntos importantes. Y el eje en discontinua. Ya tenemos C igual a 0. Vamos a ver qué pasa ahora si C es negativo. Voy a hacerlo aquí abajo para compararlo. Digo, A mayor que 0, B mayor que 0. Las dos cosas combinadas me dan que el eje está a la izquierda. O sea, hasta ahora es lo mismo que aquí, ¿verdad o no? Y que A es positivo, va para arriba. Pero ahora C vamos a hacer que sea negativo. ¿Eso qué significa? Que ahora ya no va a cortar en el centro, sino que va a cortar aquí abajo, ¿verdad o no? Como va para arriba, aquí nada más que tenemos una opción, que es esta. Vamos a hacerlo también en azul como antes. La única opción que tenemos ya es esta. Es decir, de nuevo 2 cortes, pero hay un par de diferencias. La primera diferencia es que el corte con el eje Y está aquí abajo, ¿vale? Y la segunda diferencia es que este corte, en vez de estar en el 0, además está hacia la derecha. ¿Lo veis? Tengo 2 cortes otra vez con el eje X de nuevo, pero no son los mismos 2 cortes que antes. Entonces, vamos a pasarla aquí, que voy a hacer lo mismo. Voy a volver a borrar para hacerlo un poquito mejor. Me voy a venir aquí a la izquierda. Como tenemos aquí espacio, pongo mi eje X, pongo mi eje Y, un poquito más para arriba, voy a poner el eje Y. Pongo mi eje Y, ¿vale? Y lo voy a repetir, para que quede muy claro. Hemos dicho que el eje de la parábola está a la izquierda, con lo cual hago así. Hemos dicho que C es negativo, con lo cual lo tenemos por aquí. Y como va para arriba, tendremos que hacer algo así. Recordad que la distancia esta tiene que ser la misma que la distancia esta, para que quede más o menos bonita, ¿no? Para que quede simétrica, ¿verdad? Así. Así.
Y ahora esto lo pinto más fuerte porque es la solución. Hasta que yo no lo he tenido claro, no lo pintaba fuerte. Os recuerdo que la parábola tiene que ser con otro trazo. Vamos a hacer ese criterio de trazos para que esté más claro. Los ejes un poquito más flojitos, los ejes los ejes de coordenadas, el eje de la parábola discontinua, ¿vale? Y la solución un poquito más fuerte. ¿Cuáles serían los puntos importantes? Los de siempre. El vértice, punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X. Claro, de nuevo me ha salido que el discriminante es positivo. Pero es que esto sale automático, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo dos cortes. Por eso pone ahí discriminante positivo. ¿Qué ocurre en el tercer caso? En el caso en el que ni C es cero ni C es negativo, sino que C es positivo. Ahí la hemos liado. Ahí la liamos. Vamos a hacerlo por atrás, con el mismo esquema más o menos. Y es, tenemos, entonces en sucio otra vez, A positivo, B positivo. Igual que antes, tenemos lo mismo. De tal manera que con esto, ¿qué es lo que nosotros deducimos? Deducimos que tenemos el eje a la izquierda y que mi parábola va hacia arriba, ¿verdad o no? Pero ¿qué pasa si decimos que C es positivo? Aquí está el lío. Si C es positivo, encontramos un punto por aquí. Y aquí tenemos ya más de una opción. Tenemos más de una opción y la voy a poner aquí en grande, ¿eh? Tenemos más de una opción. ¿Por qué tenemos más de una opción? Yo pongo el eje Y y pongo el eje X. Y ponemos aquí el eje de simetría de la parábola. Si yo tengo aquí este punto, yo tengo las siguientes opciones. Yo podría tener, por ejemplo, que mi parábola haga así. ¿Qué tengo aquí? Dos cortes. Pero también podríamos hacer que mi parábola haga... cojo otro lápiz. Sí, verde, por ejemplo. Que mi parábola haga así. Va a salir un poquito regular, pero bueno. Y aquí, ¿qué tenemos? Un corte. ¿Lo veis? O podríamos tener que mi parábola, voy a coger otro color, ¿vale? Haga así. Está muy abierta, pero podría pasar, ¿verdad o no? Es decir, son tres posibilidades. Y aquí tenemos 0 cortes. Es decir, las posibilidades son 2 cortes, un corte, 0 cortes. Estoy hablando con el eje OX, claro. Porque todo el tiempo estaba hablando del eje X o X. ¿Cuál es la diferencia? Pues la habéis visto antes. En este caso tendríamos que el discriminante es positivo. En este caso tendríamos que el discriminante es negativo. Y en este caso tendríamos, perdón, 0. 0, lo he dicho mal. Y en este caso tendríamos que el discriminante es negativo. Es decir, por eso aparecen a ti 3 posibilidades. Porque las 3 posibilidades vamos a tener el corte arriba. El corte con OC lo vamos a tener arriba. Con OC no, con el eje OX, pero decir. El corte con el eje OY, jolín, con el eje OY lo vamos a tener arriba. Los 3 casos iguales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que en uno va a cortar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí en 2 puntos. No, en medio vamos a ponerlo que corte aquí en 2 puntos, por ejemplo, así. En 2 puntos. Aquí va a cortar en un punto, ahí. Y aquí no va a cortar. Este es más complicado. Aquí no va a cortar al eje OX. Que no puedo poner lo que me dé la gana. Tengo que mirar aquí, evidentemente. Ahora os digo por qué rectifiqué. Hacemos así. Y aquí, por ejemplo, hacemos ahí. Ahora voy a explicar de nuevo, ¿vale? Y os digo por qué rectifiqué. Rectifica porque yo tengo que mirar aquí, evidentemente. En la tabla tenéis ya preparado delta positivo, delta cero y delta negativo. Ah, pues al final lo he hecho mal. Al final lo he vuelto a hacer mal. Vaya por Dios. Vamos a hacerlo otra vez, no hay problema. ¿Veis? Por eso lo quiero hacer a lápiz. Por eso lo quiero hacer a lápiz, porque esto evidentemente lo tenéis que hacer más de una vez. Delta cero sería que no corta, ¿verdad? Así. Esto tienes que hacerlo así, ¿eh? Que si no, hay que hacerlo así, borrar, pintar, borrar. Y así es como se aprende. Fijaros que yo llevo haciendo esto más de 20 años. Y muchas veces me sigo liando. Ah, no, estaba bien. Estaba bien. Y diréis, Eugenio, lo está haciendo queriendo. Pues voy a dejar con la duda. Delta es 0, ¿no? Si delta es 0, ¿qué significa? Que tenemos un corte. Delta es 0, que tenemos un corte, ¿verdad o no? Entonces yo hago así y aquí tengo un corte. Ahora sí. ¿Vale? Un corte con el eje OX. Y tengo aquí como punto importante el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Eso siempre. ¿Vale?
Venga, delta positivo, que sería que tengo dos cortes. Tengo los dos cortes, el corte con el C y el vértice, que son los puntos importantes, ¿vale? Y por último, tengo aquí, y ahora sí, que es el que estaba haciendo, que es el que me quedé parado. Esto, por cierto, es una X ahí. Ahí tengo que discriminante negativo, es decir, que no tiene cortes. Yo haría algo así. No tiene cortes con el eje o X, pero sí con el C siempre lo va a tener. Entonces, como veis, esto es muy entretenido. Esto os podéis llevar un par de horas precisamente rellenándolo todo, ¿eh? Porque son estas 13 más las 13 de A negativo. En esto consiste, la solución la tenéis. La solución además la he hecho con GeoGebra y he puesto un código de colores en el que he puesto los ejes en negro, he puesto la parábola en verde y el eje de simetría lo he puesto en rojo, ¿vale? Lo vais comprobando y si en algún caso uno concreto os quedéis parados y no lo entendéis, me lo preguntáis, ¿vale? Creo que con esto está todo. Las de aquí se hacen rápido también. Si queréis hago una, voy a hacer una al azar. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta de aquí al azar. ¿Cómo se hace de cabeza? Para que veáis cómo se hace de cabeza, que no es tan difícil. Digo, A es positivo y B es cero. Claro, hacer B cero del tirón, ¿dónde está el eje? El eje del tirón está en el medio. Mira qué rápido se hace. Y como A es positivo, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Y tiene que cortar por narices, ¿dónde? En este punto, y por eso pone que el discriminante es 0, porque tiene un corte como aquí, que fue el que antes me equivoqué, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, pues este de aquí también es sencillo. El eje donde está por narices, como B es 0, aquí siempre el eje, en los tres casos, aquí siempre el eje donde está, en el centro. Como C es positivo, ¿dónde está mi punto de corte con el eje OI? Ahí lo tenemos. ¿Y así dónde va la parábola? Para acá. Claro, como no corta con el eje X, ¿corta con el eje X? No. Discriminante negativo. Igual que aquí. ¿Lo veo o no? ¿Y aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos, una vez más, como B es 0, el eje ¿dónde está? El eje está en el medio, ¿verdad? Como C es negativo, ¿dónde tenemos el punto de corte con el eje OI? Ahí. Como va para arriba porque A es positivo, va así. Esta es mi parábola. ¿Y qué ha pasado con mi parábola ahora? Pues que corta dos veces en el eje OX, por eso el discriminante es positivo. Lo tenéis como aquí, pero invertido. Este ha sido el lío que tenía antes, porque a la vez que estaba escribiendo aquí, estaba mirando por aquí abajo, y por eso me estaba confundiendo. Y tenemos que mirar siempre esto, ¿eh? Tenemos que mirar esto. Yo sé que es un lío, y por eso mismo estoy haciendo la tabla para que la veáis. Y aquí lo mismo, voy a hacer esta entera y hacer ustedes la otra. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí tendríamos, como A es positivo y B es negativo, efectivamente, en estos 5 casos va a ser el eje al revés. En vez de estar a la izquierda, van a estar siempre a la derecha. Mi eje sale aquí a la derecha. Es decir, siempre mi eje va a salir a la derecha en estos 5. Aquí tenemos otros 5 casos. Aquí teníamos 3 y aquí otros 5, ¿vale? 5 y 5, 10 y 3, 13. Como os dije antes, que son 13 casos por cada una de las A. Bueno, pues entonces, como C es 0, corta aquí. Y como va para arriba, un momentito porque me va a saltar aquí una música y no quiero, vale. Como va para arriba, estaba con el ordenador apagando una cosa. Pues entonces mi parábola tiene que ser necesariamente de esta manera, como estáis viendo. Sí, eje a la derecha, el punto de corte en el 0, 0, ahí, y me va a salir un segundo punto de corte, por eso el discriminante una vez más es positivo. Y ponemos los puntos importantes que es ese vértice de ahí. Si C es negativo, es casi igual que este, lo que pasa es que la parábola la he bajado un poquito, es decir, si la bajo un poquito, este punto sale aquí y me sale el segundo punto de corte con X aquí a la izquierda. Vamos a hacerlo para que se vea claramente. No. Si hacemos así, no me cabe luego. Ponemos el eje aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde me ha salido mi punto de corte ahora con C? Mi punto de corte con C me sale aquí, como C es negativo, sale aquí punto de corte, ¿vale? Con lo cual me van a salir en el eje OX 2 de nuevo, igual que este. Por eso pone discriminante positivo. Lo ponemos un poquito más fuerte porque esta es la solución. Y el vértice, que también forma parte de la solución, también es importante, ¿vale? Vemos siempre esto, importante, discriminante, ¿vale? Discriminante positivo y lo compruebo, igual que yo hice antes, ¿vale? Me equivoqué, pero luego lo comprobé. Eso es lo que tenemos que tener, esa es la actitud. Yo termino y compruebo, a ver si lo he hecho bien. Termino, discriminante positivo, 2 cortes, bien. Termino, discriminante positivo, 2 cortes, bien. Y me quedan estos 3, que en realidad es el mismo con respecto a los signos de A, B y C, pero pasa como aquí arriba. Se va a dividir en 3
dependiendo del discriminante. Es decir, en los tres casos yo voy a tener que la C es positiva, con lo cual corta en la parte de arriba, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. La C es positiva y corta en la parte de arriba. Pero en cada caso vamos a tener una cosa diferente. Aquí el discriminante dice que es positivo, con lo cual tiene que haber dos cortes con el eje X. Es decir, 1 y 2. ¿Y dónde está C? Ahí, positivo. Aquí el discriminante es 0. ¿Qué significa? No me lío otra vez. ¿Qué significa? Que como yo tengo mi eje de simetría a la derecha y el C está arriba y solamente tiene que haber un corte, corta ahí justo. ¿Vale? Y este es el C que es positivo. C positivo en los dos. Y en este C también tiene que ser positivo. Con la diferencia que tenemos ahora, y es que no corta el eje X, con lo cual tendrá que hacer una cosa así. No corta el eje X. Esto me ha salido fatal, no me gusta. No corta. ¿Veis que estoy todo el tiempo borrando, escribiendo? Esto es lo que quiero que hagáis, ¿eh? Yo estoy dando el ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. Yo no quiero que hagáis las cosas rápido, sino que hagáis las cosas bien. Pues, por ejemplo, si me pongo ahí y hago así, para que me salga más o menos bien, es mucho más abierta, ¿lo veis? Ahí tenemos la C es positivo en los tres casos, pero ¿qué ocurre? Aquí corta dos veces, discriminante positivo, tengo que mirar eso. Aquí corta una vez, lo estoy comprobando, discriminante 0, tengo que mirar esto. Y aquí no corta, discriminante negativo. Pues ya lo puedo pasar limpio. Bueno, limpio, puedo poner la solución. Este más fuerte, con sus dos cortes en el eje X y con su corte en el Y. Este más fuerte, con un solo corte en el eje X, porque el discriminante es 0, y el corte de siempre, el C positivo en el eje Y. Y aquí tenemos este, con 0 cortes en el eje X, porque el discriminante es negativo, este es el vértice, y siendo este el Y, el corte con el eje Y. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Espero que podáis hacer vosotros solos y vosotras solas la otra hojita, haciendo todas estas deducciones. Si conseguís entender esto, el tema de parábola lo vais a saber hacer para toda vuestra vida. Y si vais a bachillerato, esto os va a servir muchísimo. ¿Y qué tendríais que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Coger GeoGebra y buscar la forma de representar cada una de estas 26 parábolas. Y con eso vamos a aprender un montón. Bueno, ya sabéis, como siempre, que si tenéis alguna duda, me mandáis un correo, abrimos un chat, lo que os dé la gana, y la resolvemos. Hasta pronto a todos y a todas.